Nunca he sido de los que creen en esas historias que escuchamos sobre cosas extrañas en los hospitales. Siempre he sido más práctico, más realista, ¿sabes? Cuando comencé la escuela de enfermería, ya sabía que iba a trabajar con situaciones difíciles, turnos largos, pacientes en estado crítico, todo eso, pero nunca imaginé que en mi primer turno en un hospital público me tocaría vivir algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Y no es que exagere ni que quiera llamar la atención. Digo esto porque hasta el día de hoy, si cierro los ojos y recuerdo ese día, siento un escalofrío que me recorre desde la nuca hasta la punta de los dedos. Era un miércoles, lo recuerdo porque pasé toda la noche ansioso, apenas dormí. Fue mi primer día de trabajo oficial, después de años de solo observar prácticas. Llegué al hospital temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Todavía estaba un poco oscuro, con esa atmósfera húmeda que solo tienen los hospitales antiguos. Me presenté en recepción, recogí mi credencial y me enviaron al segundo piso, al ala de cirugía. Allí, la supervisora me mostró dónde estaban los uniformes y me pidió que me cambiara rápidamente porque pronto comenzaría a visitar pacientes. Entré al probador un poco nerviosa, intentando recordar todo lo que me habían enseñado, y fue entonces cuando Sexta la bata estaba doblado encima del banco, a diferencia de los otros que estaban apilados en el armario de hierro. Era una bata quirúrgica normal, pero lo que me detuvo fue que, justo en el cuello, estaba escrito con bolígrafo negro mi nombre, Claudia San, igual que mi insignia. En ese momento pensé que era algún tipo de coincidencia, no sé, quizá alguien con el mismo nombre que yo había trabajado allí antes, pero había algo extraño en esa túnica. Al principio, la tela estaba un poco húmeda, como si hubiera sido lavada recientemente, pero tenía un olor extraño, mitad dulce, mitad químico, diferente al de los demás uniformes. Y allí estaba, separado, como si alguien lo hubiera dejado para mí. Miré a mi alrededor para ver si había cámaras o juegos, pero el lugar estaba completamente vacío. El supervisor ya se había ido y yo estaba solo en el vestuario. Aunque pensé que era raro, terminé usando la bata. Llegué tarde. No quería parecer desorganizado el primer día, pero cuando salí del vestuario, tuve una sensación muy clara de que alguien me estaba observando. No sé cómo explicarlo. Fue como si el aire se volviera pesado. ¿Sabes? El día transcurrió con bastante normalidad después de eso, al menos al principio. Conocí al personal, a los pacientes. Todos fueron amables conmigo. Había una señora, doña Neide, que había estado hospitalizada durante semanas después de una cirugía complicada. Cuando fui a revisarle sus signos vitales, me agarró la mano con fuerza y me dijo: «Has vuelto, ¿verdad, Isadora?». Me quedé congelado en el lugar. Le dije que me llamaba Claudia, que era nueva allí, pero ella insistió: «No hace falta que finjas, te recuerdo». En ese momento incluso traté de tomármelo como una broma. Pensé que podría estar confundida, tomando alguna medicación fuerte, pero eso se me quedó grabado en la cabeza. Nadie más me llamó Isadora ese día, pero cada vez que pasaba junto a doña Neide, ella sonreía como si viera a una vieja amiga, y por más que intenté ignorarlo, la sensación de estar siendo observado solo creció. A la hora del almuerzo bajé a la cafetería con dos técnicos que parecían ser buenos amigos. Hablaban de un compañero que había pedido el traslado y de un paciente que se escapó la semana pasada, pero yo estaba un poco despistado. Todavía estoy pensando en el vestido y en doña Neide. Entonces uno de ellos me preguntó por qué llevaba una bata de otro departamento. Le dije que lo había encontrado en el vestuario y que tenía mi nombre, pero ella soltó una risita extraña y dijo: «Este hospital está lleno de cosas malas, ya verás, pero mejor no tocarlo». Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella evitó el tema. En ese momento, eso me hizo sentir aún más incómodo. No fue solo mi impresión. Algo andaba mal allí y parecía que todos lo sabían,
pero no querían hablar de ello. Después del almuerzo, fui al baño a buscar mi botella de agua que había olvidado. Cuando entré, ya no llevaba el vestido, o sea, lo había sacado para almorzar y lo había dejado colgado en la silla, como hace todo el mundo, pero cuando regresé, ella no estaba allí. Miré alrededor de toda la sala, pregunté a todos los que estaban alrededor, nadie vio nada. Fui al vestuario, pensé que quizá lo había cogido sin querer, pero nada. Lo curioso es que, al regresar al pasillo principal del ala, sexta una puerta de emergencia entreabierta, de las que conducen a sectores desactivados, y allí dentro, allá atrás, sexta una tela azul colgando. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado. Era la misma túnica, estaba allí, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo tomé con mano temblorosa y regresé al área común, sin decir nada a nadie. A partir de ese momento las cosas empezaron a ponerse más raras. Al día siguiente, nada más llegar, fui directa al probador, ya decidida a ponerme cualquier bata limpia que hubiera en el armario y olvidarme del desorden del día anterior. Pero cuando abrí mi armario, allí estaba ella de nuevo, el mismo abrigo, con mi nombre escrito en el cuello, doblado cuidadosamente encima de mis cosas. Lo más extraño es que esta vez la marca del bolígrafo parecía más nueva, como si hubiera sido escrita recientemente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, siguiendo un impulso, arrojé la bata al fondo del armario y lo cerré de golpe. Fui a trabajar con otra persona, pero pasé todo el día pensando en ello. ¿Alguien se estaba metiendo conmigo? ¿Pero quién? Apenas conocía a la gente de allí y nadie tenía motivos para burlarse de mí de esa manera. A media tarde, cuando fui a buscar unos medicamentos a la farmacia del hospital, la farmacéutica me llamó Isa. En ese momento ni me di cuenta, simplemente me pareció extraño y lo corregí. Claudia se disculpó, pero parecía un poco desconcertado, como si supiera algo. Luego, más tarde, cuando estaba revisando los registros con uno de los médicos, ella me preguntó si había hecho mi residencia allí antes. Dije que no, que era mi primer turno. Ella se rió y comentó: «Qué gracioso, juraría que te conocía de algún lugar». Y así fue todo el día. Pequeñas cosas. La gente me mira 2 veces. Llamarme por otro nombre, diciéndome que me parecía familiar, y yo trataba de convencerme de que era solo paranoia, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, muy mal. Cuando terminó el turno, fui directo al vestuario, queriendo salir lo más rápido posible. Estaba exhausto, pero sobre todo nervioso. Pero cuando abrí el armario, el vestido que había usado ese día, el normal, sin nombre, había desaparecido. Y adivinen qué estaba colgado allí, como si nunca se hubiera ido, lo mismo que antes. La de Claudia San, solo que ahora estaba manchado. Había una mancha rojiza en la manga, como si fuera sangre seca, y otra más oscura en el vientre. Me quedé congelado, lo recogí con cuidado, lo miré atentamente y el olor era más fuerte, más repugnante que antes. Empaqué mis cosas sin ponérmelas y casi salí corriendo del hospital, tratando de no hacer un escándalo. Pero, camino a casa, comencé a preguntarme si debía contárselo a alguien. ¿Pero qué contar? ¿Que un vestido con mi nombre aparezca todos los días y cambie de ubicación? ¿Quién lo creería? Llegué a casa exhausto, pero no pude dormir bien. Tuve una pesadilla horrible en la que caminaba por los pasillos vacíos del hospital y escuchaba mi nombre, no Claudia, sino Isadora, susurrado por todas partes. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Cuando llegué a mi turno al día siguiente, me juré a mí misma que si la bata volvía a estar allí, la tiraría. Pero esta vez no estaba en mi armario, y sí, en la morgue. Sé que suena absurdo, pero cuando fui a ayudar a cargar un cuerpo que acababa de llegar, la bata estaba doblada encima de uno de los cajones, como si la hubieran dejado ahí a propósito. Y la peor parte, una de las enfermeras mayores me miró y dijo: «¿Estás de nuevo trabajando aquí?».
Isadora, eso me provocó un escalofrío en la espalda. Él parecía serio, honesto, y lo único que pude hacer fue balbucear que debía haberme confundido con otra persona. En ese momento pensé en preguntarle quién era esa Isadora, pero tenía miedo de la respuesta. Terminé lo que tenía que hacer allí y abandoné ese sector lo más rápido que pude. Regresé al piso de la clínica, tratando de actuar como si nada hubiera sucedido, pero comencé a prestar atención a los detalles, en todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que en varios lugares del hospital había un nombre escrito con bolígrafo negro en rincones casi ocultos: Isadora San. Lo vi en el reverso de un formulario de triaje, en la etiqueta de una vieja bata de laboratorio colgada en el fondo del lavadero e incluso en un viejo tablero de guardia donde alguien había garabateado turno de Isadora con fecha de meses atrás. Era como si hubiera estado en todas partes, pero al mismo tiempo, nadie hablaba de ella. Y lo más extraño es que ninguno de los supervisores mencionó ese nombre, ni en conversaciones casuales ni en reuniones. La gota que colmó el vaso llegó al final de mi tercer turno. Me llamaron para acompañar a un hombre que sufría de confusión mental en la sala de emergencias. Cuando entré al cubículo donde estaba, me miró con cara de susto y empezó a gritar: «Ha vuelto. No, no puede, murió aquí». Intenté calmarlo, por supuesto, y los médicos dijeron que era delirio, que tenía antecedentes psiquiátricos, pero me afectó de una manera que no puedo explicar. Regresé al vestuario para tomar aire y cuando fui a guardar mis cosas encontré un viejo archivo doblado en el fondo de la taquilla. Era un expediente de empleado, con foto y todo. Y sí, era la misma foto que tomé para mi credencial, pero el nombre debajo era Isadora Santos. La misma firma que había visto alrededor del ala del hospital. Empecé a temblar. Eso no podría ser una coincidencia. Esa noche realmente pensé que me iba a volver loco. No podía dejar de pensar en ese archivo, en la foto, en el nombre. Me miré al espejo y ya no sabía quién era. ¿Yo era Claudia o Isadora? Y lo que más me molestaba era que cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más volvían. No sabía quién había trabajado antes que yo en ese hospital, pero todo parecía apuntar a ella, Isadora, como si hubiera dejado alguna huella, un legado, que llegó hasta mí, y cada vez que alguien me llamaba por el nombre equivocado, sentía una presión creciente, como si de alguna manera estuviera tomando su lugar. Cuando dejé ese turno, algo dentro de mí se rompió. Ya no quería volver atrás, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía elección. Al día siguiente no pude resistirme. Regresé al hospital, pero no a trabajar. Fui a buscar respuestas. Fui al archivo del departamento administrativo y, con el corazón en la boca, pedí información sobre Isadora Santos. Sabía que si ella había trabajado allí antes, alguien tenía que saber algo. Me llevaron a una sala de registros, donde un empleado mayor comenzó a buscar entre los archivos. Parecía reacio a decirme nada, pero tras un largo silencio, simplemente me miró y dijo: «Murió aquí hace unos 2 años. Tenía un grave problema de salud mental. Murió de una infección tras una cirugía mal realizada. Es como si nunca se hubiera ido de aquí». Y luego se quedó en silencio. El silencio se hizo pesado. No hubo tiempo para preguntar nada más. Salí corriendo de aquella habitación como si estuviera huyendo de algo. Ya no sabía qué era real. No sabía qué más hacer con esa información. Pasé días con la cabeza dando vueltas, tratando de juntar las piezas, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Cada día que iba a trabajar la sensación de ser observado solo crecía. Ya no era solo un sentimiento, era una certeza, y el nombre Isadora parecía estar en todas partes. En ese hospital, sentí como si los pasillos estuvieran impregnados de ella, como si su presencia todavía estuviera allí. Traté de ignorarlo, concentrándome en el trabajo, tratando de mantener la cordura, pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Pasó el tiempo y, cada vez más, comencé a sentir que, de alguna manera,
estaba ocupando el lugar de Isadora. Cada vez que alguien me llamaba por ese nombre, era como si estuviera asumiendo un papel que no era el mío, como si me estuviera convirtiendo en ella, sin quererlo. Y lo que más me asustó fue que, en ciertos momentos, incluso me sexta actuando de manera diferente, como si los gestos y las miradas de Isadora se hubieran mezclado con los míos. En uno de los turnos entré en un quirófano, como cualquier otro día, y allí, al fondo, en un rincón de la habitación, vi el mismo vestido con su nombre escrito en el cuello, en el mismo lugar donde siempre aparecía, y ahora con la misma mancha oscura que había visto antes. Cuando recogí la túnica y la miré de cerca, juro que sexta una figura, una sombra, parada a mi lado, pero cuando miré de nuevo, todo estaba normal. Estaba solo. Eso fue demasiado para mí. Sabía que no podía quedarme allí por más tiempo. Algo extraño estaba sucediendo y por más que intentaba racionalizarlo no podía entender qué estaba pasando. Era como si el hospital se hubiera convertido en un lugar donde el tiempo realmente no pasaba, como si Isadora todavía estuviera allí, de alguna manera, controlando todo. Decidí que al día siguiente no volvería. No estaba dispuesto a ser parte de algo que no podía explicar. Pero antes de irme, tuve que afrontar lo que me carcomía. La última vez que fui a la morgue, ese lugar donde todo empezó, era una visita de rutina, para clasificar los cuerpos, pero cuando llegué, algo estaba muy mal. Las luces parpadeaban y la temperatura parecía más fría de lo normal. Fui al cajón donde se guardan los cadáveres, pero al sacar uno vi que allí había una tarjeta con el nombre Isadora Santos escrito. No era un archivo cualquiera, era un archivo actual, con fecha de hoy. Ya no podía respirar adecuadamente. Miré a mi alrededor, intentando comprender qué estaba pasando. Ya no sabía si estaba soñando o era real. No sabía qué hacer. Fui al forense que estaba allí en ese turno y le pregunté sobre ese expediente. Me miró con cara de pocos amigos y dijo: "Este es el expediente de un paciente que estuvo aquí el año pasado. El cuerpo no fue reclamado y se mantuvo en un almacén". Me explicó cómo la burocracia hospitalaria a veces dejaba casos pendientes, pero no podía procesar nada de lo que decía. Estaba atrapada en una pesadilla donde nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, sabía que algo muy malo se estaba ocultando. Lo más inquietante fue que, antes de irse, el forense me miró de nuevo y me preguntó: "¿Estás bien, Isadora?". Ya no pude responder. Mi mente parecía estar desconectada de la realidad. Ya no sabía quién era ni qué me estaba pasando. Después de ese día, ya no pude soportar más la situación. Ya no sabía qué era real y qué no. Ya no podía distinguir mi identidad de la de Isadora. Estaba completamente fuera de mí, sin saber quién era ni qué estaba pasando. Quería salir del hospital, pero cada vez que lo intentaba, algo me empujaba hacia atrás, como si una fuerza invisible me mantuviera allí. Ya no reconocía a las personas que me rodeaban y parecían actuar como si supieran algo que yo no sabía. Era como si todos estuvieran jugando un juego del que no tenía ni idea de las reglas. Esa última noche, cuando terminó mi turno, cogí mi bolso y salí rápidamente, como si estuviera huyendo de algo. Pero cuando llegué al estacionamiento, vi algo que me dejó sin palabras. Una figura. Era una mujer parada junto a mi auto, vestida con una túnica azul. Al acercarme, la figura se giró lentamente y, por un segundo, vi su rostro. Era yo, o mejor dicho, se parecía a mí. La misma mirada, la misma expresión vacía, pero de alguna manera diferente. Ella no dijo una palabra, él simplemente me miró y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la noche. Ya no podía quedarme allí más tiempo. Me subí al coche y salí del hospital con el corazón palpitante, sin saber qué estaba pasando, pero con la clara sensación de que nunca podría volver atrás. Pasé los siguientes días en casa intentando juntar las piezas, pero no pude. Sabía que algo andaba muy mal,
pero no sabía cómo afrontarlo. El hospital ya no era un lugar seguro. Era una pesadilla continua que no me abandonaba. Decidí alejarme. Me tomé una licencia en el trabajo alegando que estaba pasando por una crisis de estrés y traté de cuidarme. Pero incluso en casa, no pude escapar. Todos los días soñaba con el hospital, con Isadora, con esa presencia que parecía consumirme. Intenté ignorarlo, distrayéndome con otras cosas, pero siempre estaba ahí, como una sombra invisible. Y lo peor de todo es que los pacientes empezaron a llamarme Isadora incluso fuera del hospital. Gente en las calles, en los mercados, en todas partes. Y lo único que podía preguntarme era, ¿soy realmente Isadora? ¿Fue todo esto una ilusión? ¿O será que, de alguna manera, Isadora nunca me dejó? Fue al quinto día de salir del hospital cuando ocurrió algo aún más extraño. Estaba viendo la televisión, distraído, cuando en la pantalla apareció un reportaje sobre un hospital público. Era el hospital donde trabajaba, y, para mi sorpresa, mostraron una foto antigua de un grupo de empleados. Cuando la cámara enfocó la imagen vi algo que me dejó congelado. En la esquina de la foto, estaba Isadora, la misma mujer con la misma cara, pero lo más extraño fue el detalle que nadie había notado. En el pie de foto había dos fechas, una era la fecha en la que ingresó al hospital y la otra, la fecha de su muerte, y, entre esas fechas, hubo un año en el que ella estuvo ausente. Sabía que algo andaba muy mal allí, pero no podía entender qué estaba pasando. Me estaban arrastrando a una historia que no podía controlar. El informe me dejó aún más confundido y aterrorizado. ¿Cómo había acabado esa foto allí? ¿Por qué lo mostraron justo cuando ya estaba tan involucrado en todo esto? No pude dejar de pensar en ello. Los fragmentos de mis recuerdos y las imágenes de Isadora se mezclaban cada vez más. Ya no sabía qué estaba pasando, pero presentía que algo oscuro e incomprensible se estaba desarrollando. La gente a mi alrededor empezó a tratarme de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Ya no podía oír más. Ya no pude ignorarlo por más tiempo. Algo me estaba llamando de nuevo. Decidí volver al hospital. No sabía qué esperar, pero sentía que necesitaba respuestas. Cuando entré al edificio, el olor familiar del lugar me golpeó inmediatamente. Las luces fluorescentes, el sonido del piso pulido, todo resultaba reconfortante y opresivo al mismo tiempo. Fui a la morgue, donde empezó todo. Las puertas estaban cerradas, pero inexplicablemente logré abrirlas. No había nadie allí, sin cuerpo, sin enfermera. Exactamente el mismo sentimiento de vacío que sentí esa primera noche. El cajón donde se guardaban los cadáveres estaba abierto y dentro solo había un archivo, una tarjeta con el nombre Isadora Santos. Tomé el archivo con manos temblorosas y cuando miré la foto, mi corazón se detuvo. Era mi foto, era mi cara. Ya no podía entender lo que estaba pasando. El formulario tenía mi nombre, pero al mismo tiempo, no era mío. Era como si hubiera sido hecho para alguien que se parecía a mí, pero no era yo. Caí de rodillas en el suelo, sin saber qué hacer, mientras la ficha se me caía de las manos, deslizándose hasta el suelo frío. Fue entonces cuando oí el sonido de pasos. Alguien venía. Me giré rápidamente y sexta una sombra en la puerta. Una mujer. Llevaba una bata de hospital y su cara. Era mi cara, pero distorsionada, como si estuviera en un espejo roto. Ella me miró con una sonrisa que no reconocí y, sin decir palabra, comenzó a alejarse. Cuando intenté llamarla, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Ya no podía negarlo, algo dentro de mí se había roto, algo que nunca podría arreglarse. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Ya no sabía en quién confiar y el hospital ahora era un lugar de pura locura. Regresé a mi casa y no pude salir. Sabía que la presencia de Isadora no era solo una ilusión, era algo real, algo que me consumía. El hospital, la morgue, las cifras, los nombres, todo me estaba llevando a un destino que no entendía, y al final,
Algo dentro de mí se reveló. Isadora nunca había muerto. Ella estaba viva, de alguna manera, y me estaba llevando a su lugar. Cada día me sentía más suya y menos yo. No sé cómo terminó. No sé cómo terminé aquí, escribiendo esto. Solo sé que el hospital todavía me llama, e Isadora, de alguna manera, nunca me deja ir. Con cada noche que pasaba, las visiones se hacían más intensas. Comencé a despertarme en mitad de la noche, sintiendo una presencia a mi lado, como si alguien me estuviera observando. Y lo más inquietante era que, en algunas de esas noches, me despertaba en lugares diferentes, como si hubiera salido de casa sin darme cuenta. Una de esas veces, me encontré dentro del hospital, como si el lugar me estuviera atrayendo hacia atrás. Allí estaba de nuevo, caminando por los pasillos vacíos, sin saber cuánto tiempo ni cómo había llegado allí. En un momento, me miré al espejo y vi mi reflejo, o el reflejo de Isadora, sonriéndome de una manera que ya no parecía mía. El miedo se apoderó de mí, pero no había salida. Ya no sabía dónde terminaba mi vida y empezaba la de ella. El último día que fui al hospital, entré en mi antiguo lugar de trabajo, pero ya no era el mismo lugar. Algo había cambiado. El ambiente era más oscuro, más denso, como si estuviera siendo consumido por una fuerza invisible. Los empleados me miraron con incómoda curiosidad, pero nadie dijo nada. Caminé hacia la habitación donde trabajaba Isadora, la habitación donde todo comenzó. Cuando entré, la figura que tanto temía estaba allí, esperándome. Ella me miró y dijo, con una calma inquietante, ahora te toca a ti. No sabía qué significaba eso, pero en ese momento comprendí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Ahora yo era parte de ello. No había vuelta atrás. Ya no era Claudia, yo era Isadora. No sé qué pasó después de eso. Yo era como una sombra, caminando por aquellos pasillos como si fuera parte del hospital, como si fuera mi casa. Nunca más escuché que llamaran mi nombre. Nunca más escuché que alguien se refiriera a mí como Claudia. Ahora la gente me llama Isadora y se siente tan natural, como si siempre hubiera sido así. A veces me sorprendo mirándome en el reflejo y siento que veo a alguien que no soy yo, pero que al mismo tiempo sí lo es. Ya no hay vuelta atrás. Yo soy ella ahora, y ella es yo, y de alguna manera sé que Isadora nunca me dejará ir. Ella está conmigo, en cada rincón de ese hospital, en cada respiración que tomo. Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza ella. El hospital, el lugar donde todo comenzó, ahora es mi hogar, y de alguna manera sé que nunca podré volver a irme de allí. Si alguna vez escuchas mi nombre, si alguna vez te encuentras en ese hospital, debes saber que Isadora nunca murió. Ella simplemente esperó, me esperó, y ahora ella te estará esperando.